Bienvenidos a una nueva clase de matemática, semana 3, segundo trimestre. El tema propuesto para hoy es el siguiente. Fracciones. Concepto y representación gráfica, elementos de una fracción, lectura de fracciones y clasificación de fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Los números fraccionarios o fracciones sirven para representar la división equitativa que se ha realizado en una unidad. Podemos observar aquí la representación gráfica de fracciones. La primera representa un medio, una unidad dividida en dos partes. La segunda representa 2/4, la unidad dividida en 4 partes, de las cuales se han tomado 2. Tenemos acá 4/8, la unidad dividida en 8 partes iguales, de las cuales se han tomado 4. Tenemos aquí 4/5, la unidad dividida en 5 partes iguales, de las cuales se han tomado 4. Tenemos 3/4, la unidad dividida en 4 partes iguales, de las cuales se han tomado 3. 8/12, la unidad dividida en 12 partes, de las cuales se han tomado 8. 6/8, la unidad dividida en 6 partes, en 8 partes, perdón, de las cuales se han tomado 6. Los elementos de una fracción son 3. El numerador, que es la parte que se toma del entero, y el denominador, que es la parte en que se divide el entero. Tenemos la raya de fracción que nos indica la división. 3/7, la unidad dividida en 7 partes, porque el denominador dice que debemos dividirla en 7 partes. Y el numerador nos dice las partes que debemos tomar. Entonces, son 3 partes. Entonces, aquí están las 3 partes que están pintadas y esto representa 3/7. Lectura de fracción. Para leer fracciones tomamos en cuenta el numerador se lee igual, pero el denominador, cuando va del 2 al 10, tiene un nombre específico. Cuando tiene el 2 como denominador, es un medio. Cuando tiene 3, es tercio. Cuando tiene 4, es cuarto. Cuando está el 5, es quinto. Cuando está el 6, es sexto. Cuando tenemos el 7, es séptimo. Cuando tenemos el 8, es octavo. Cuando tenemos el 9, es noveno. Y el 10 es décimo. A partir del número 11, se lee el mismo número y se le agrega la terminación avos, ¿no? Tenemos 11avos, 12avos, 13avos, 14avos, 20avos, 40avos, 50avos, 80avos y así sucesivamente. Clases de fracción. Las fracciones se clasifican de la siguiente forma. Fracción propia. Cuando el numerador
es menor que el denominador. Por ejemplo, aquí 4/8. El 4 es menor que el 8. Y tenemos la representación gráfica. Mientras que la fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador y se necesita más de una unidad para representarlos. Tenemos 10/6. El 10 es mayor que el 6. Ahora, para representar 10/6 necesitamos 2 unidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos 6 y acá tenemos 4. 6 más 4 es 10 y la unidad está dividida en 6 partes. La fracción aparente es aquella que emplea unidades completas en su representación. Ejemplos, tenemos aquí 8/8. Y esto es igual pues a la unidad. Las fracciones aparentes todas son iguales a la unidad. Podemos tener 2/2, 3/3, 4/4. Como aquí que tenemos 8/8. La fracción unitaria. Una fracción es unitaria cuando el numerador es el número 1 y el denominador puede ser cualquier otro número natural. Tenemos ejemplos. 1/6. Tenemos aquí la representación gráfica. La unidad dividida en 6 partes de las cuales se ha tomado 1. Acá 1/8. La unidad dividida en 8 partes de las cuales se ha tomado 1. Es una fracción unitaria porque tiene el número 1 en el numerador. Y tenemos por último la fracción mixta. Es aquella que está formada por un número entero y una cantidad fraccionaria. La fracción mixta tiene mucho que ver con la fracción impropia, ¿no? Como podemos ver, todas dos necesitan más de una unidad para su representación. Una fracción mixta también puede ser fracción impropia. Tenemos 11/8, que es igual a 3/8. Tenemos aquí una unidad y acá tenemos 3/8. Acá tenemos 9/4. Tenemos aquí 3 unidades, ¿no? Y 9/4 es igual a 2. Tenemos aquí 2, 1/4. Entonces, la fracción mixta se relaciona con la fracción impropia. Hasta aquí la clase de matemáticas. Comparto la guía de actividades a desarrollar en nuestra sesión virtual. Dice, escribe cómo se leen las fracciones representadas, une con líneas según correspondan, pinta la fracción indicada, escribe las fracciones, sigue el ejemplo, representa gráficamente las fracciones indicadas. Estas actividades las encontramos en el texto, las páginas 112 y 113. En tu cuaderno escribe el concepto de fracción, los elementos y la clasificación con ejemplos. Hemos terminado la clase de matemáticas de este día.